Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos, bienvenidos a la segunda sesión de nuestra cátedra de Humanidades. Vamos a trabajar en esta sesión el tema de comunicación oral. Eh, Dentro de digamos, el orden del día, de los objetivos de hoy, lo primero que vamos a hacer es realizar la retroalimentación del taller extra clase número 1 que realizamos en nuestras casitas en el transcurso de la semana. Y entonces vamos a pegar una pequeña leidita de eso. ¿Listo? Luego de que leamos todos, entonces vamos a proceder a ver un material que tenemos preparado para ustedes que tiene que ver pues con el tema de comunicación oral, que era lo primero que creo que vamos a la primera unidad temática, ¿cierto? Comunicación oral, cómo hacer comunicaciones efectivas. Vamos a tener unos pequeños, digamos, unos tips, unas pequeñas recomendaciones de cómo podemos proceder nosotros a la hora de hacer una presentación. Listo, muy bien. Entonces, eh, como avisos parroquiales, dentro de 8 días tener presente que vamos a realizar la primera evaluación parcial, donde vamos a evaluar este contenido de las diapositivas de hoy y vamos a evaluar lo que ustedes hicieron de consulta de manera extra clase. Entonces serían pues, los dos grandes temas. Con la adhesión de la primera parte de nuestro libro Gung-Ho a la carga, ¿cierto? El objetivo de ese libro es que nosotros pues empecemos a tener un poquitico el hábito de la lectura. Nos quiere hacer un comentario, cómo le ha parecido, está muy aburrido, le da mucho sueño, está buena la historia, ya lo empezaron a leer, todavía no, todavía está suave la cosa, muy bien. Entonces vamos a empezar a leer la historia. ¿Cuántas hojitas tiene el libro? Un poquito más de 100, ¿cierto? No, la edición a todo color, la full. Entonces la idea es que avancemos, recuerden que el primer caso que usted se va a encontrar es lo que tiene que ver con las ardillas y va a empezar a abordar el tema del castor. Hasta ahí, listo. Y en la parte final, ya pues, dentro de 3 semanas, sería la lectura de lo que hace falta. Listo. Recuerde que la evaluación no es un resumen del libro, no es cómo le pareció, sino cosas concretas que aparecen en la historia. Entonces, cosas muy puntuales. Ya les había dicho nombre de los protagonistas, el nombre de la fábrica, el nombre del jefe, ¿sí? Cosas tan específicas como la marca de la motocicleta que me en la lectura e ir resaltando entonces ahí. De pronto, puede ser que sí, desde puedo dejar sacar el libro tal vez. Listo. Entonces resalte cosas especiales para que podamos hacer una buena retroalimentación. Listo. Se llama Gung-Ho. Es individual hasta ahora, no sé cómo se comporte en el día del profesor, porque es que entonces, digamos, si en vez del profesor es todo completo, machos, vamos a ver cómo. Ya no, todavía no lo he definido. Vamos a ver cómo va con eso. Entonces, vamos por ahí. Entonces, Angie Vanessa, está listo, Angie, sí, señor. Carol Diana, Laura Daniela, sí. Valentina Escobar, Valentina. Diego Alejandro Lozano, María Eugenia Marulanda, tenemos a Carlos Mario Merchán, Juan José Posada, listo, Jair Pulgarín, okay. Valentina Ríos, vale. Uy, vale, nos falció hace 8 días. José David Rojas, José, Daniela Romero,
Sí, ha vuelto. Hace días que no la ven, porque no ha habido hace 8 días tampoco. Doble calavera. Laura María Rubio. Laura Rubio, ¿no? Néstor Alberto. Wilber Gabriel. ¿Sí? Luisa Juliana. Ha llegado. E Isabela. Eso tenemos acá. Bueno, entonces arranquemos. Listo, tengamos todos los apuntes ahí y tengamos una pequeña socialización del taller número 1. Por favor, apenas terminen de leer, se viene con los apuntes para yo hacer una pequeña marca ahí de recibido en el cuaderno. Listo, entonces empecemos con Angie. Angie, por favor, entonces léete la primera pregunta. Listo, otra vez, por favor, saquen los apuntes, por favor, tengan ahí listas las preguntas que teníamos que hace 8 días, la mayoría terminaron acá. Era como hacer algunas cositas en la casa. Muy bien, entonces ustedes cómo representaron los elementos de la comunicación que tenemos ahí. ¿Sí? Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Listo. Sí, 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 sí. Pero la idea es que lo expliquemos un poquitico entonces. Muy bien, ahí están. Entonces, básicamente los elementos. Tú no tienes tus propios apuntes, Angie. César Augusto. César, cuéntanos entonces ese mismo punto. Sí, a ver si algunos tienen elementos adicionales. Entonces todos hablan de emisor, receptor, un canal. ¿Qué más hay como diferentico? Código, mensaje y canal. Código, mensaje y canal. Contexto. El contexto. Ese es el otro elemento que hace falta ahí. Muy bien. Listo. Préstame, por favor, César. Listo. Dayana, Carol Dayana. ¿Se logró desatrasar, Carol? Listo. Entonces le damos, por favor, la segunda pregunta. Sí. Listo. Entonces arranca tú con las manos. Muy bien, préstame por favor. Laura Daniela, ahorita lo mismo, ¿cómo más hablamos con las manos? Sí, muy bien, préstame por favor. Wendy, ¿qué podemos agregar ahí? Valentina. Sí. De pronto alguien me puede ayudar, de pronto alguien profundizó un poquitico más cuando abrimos las manos, cuando golpeamos, cuando las cerramos, cuando señalamos. Emociones, con los ojos y las manos podemos transmitir emociones, ¿cierto? Sí. O también inseguridad. Con los ojos podemos transmitir inseguridad y con las manos y con los pies son las emociones de felicidad o inseguridad. Muy bien. Muy bien, así es. Pero arriba tiene que agradar, pensar. Sí, exactamente. Entonces, cada una de las situaciones, recuerda que nosotros hablábamos hace 8 días. Los pies cuando estamos sentados, ¿cierto? Que nos ponemos a bailar, ¿sí? O los cruzamos. Las manos también son un elemento fundamental a la hora digamos, de exponer. Y tenemos también muchos gestos. De hecho, hay un lenguaje
Ahí existe un lenguaje a través de las cuales utilizamos las señas, ¿sí? Con las personas sordas. Muy Las bien. posturas propias. La postura. Cuando estamos sentados hablando con una persona y a veces nos cruzamos de mano, una persona especializada en el tema lo puede interpretar como que no le interesa, como que no le está prestando atención, o puede pasar una persona como maleducada. Muy bien, excelente. Préstame tus apuntes, por favor. Laura Daniela me trajo el apunte. Ah, tú. Muy bien, vamos entonces con la tercera pregunta, Diego Alejandro. María Eugenia, la tercera también, María. ¿Es un qué, amor? Ah, ok, muy importante esa para empezar a hablar de la comunicación por escrito. Es un tipo de texto en prosa que expresa, analiza, interpreta, globaliza un tema, presentando un punto de vista personal y argumentando estructuras en tres partes fundamentales: introducción, desarrollo y conclusión. La introducción representa el tema a tratar. Desarrollo representa los argumentos que sustentan la tesis. Conclusión, resume la tesis y se refuerzan los argumentos principales. Muy bien, excelente. Carlos Mario, esa misma. Tipo de texto escrito que expone y analiza de manera crítica una idea, un tema, una cuestión particular, a partir de la introducción, desarrollo y la reacción. Muy bien, vamos antes de avanzar ahí, le voy a calificar a Carlos, pero hay un elemento fundamental en lo que hemos escuchado hasta ahora. Vale. Entonces, voy a apuntar aquí hacia el tablero para que esto quede de prueba del parcial que está ahí. Fundamental, digamos que esa es la base de la comunicación. Un buen comunicador tiene que tener claros estos elementos en forma de triángulo. A partir de la comunicación escrita, como estamos hablando del ensayo, pero en todo lo que usted haga. Si usted va a escribir una carta, si usted va a hacer un ensayo, si usted va a hacer una exposición, si usted va a hacer una reunión, cualquier forma de comunicación, 3 consejos básicos. Primer consejo, número 1. Me perdonan que va a redundar, pero esa es la idea. Número 1, diga lo que va a decir. ¿Sí? Básicamente, ¿eso cómo se llama? Eso se llama hacer una introducción. ¿Sí? Si usted va a hacer un ensayo, el primer párrafo, las primeras líneas del documento tiene que hacer la introducción. Se va a redactar ahí, de manera impersonal, de qué se trata su documento. ¿Listo? Si va a hacer una carta, en el primer párrafo, ¿qué es lo que usted va a pedir o de qué se trata la carta? Si usted va a hacer una exposición, yo llegué hoy acá y les dije 3 cosas que vamos a hacer. Calificamos ¿cierto? Calificamos el taller, hicimos la retroalimentación y vamos a ver una presentación. Eso es lo que yo dije que íbamos a hacer. Y ahí entonces viene la segunda parte, ¿sí? Para que la cosa quede bien en todo elemento de comunicación, diga lo que dijo, iba a decir.
Básicamente, entonces, usted dijo en el discurso que iba a hablar de 5 cosas, pues no diga 4 ni diga 8. ¿Y cuáles son los puntos de contenido de su discurso? ¿Cuáles son los puntos del contenido de su presentación? Entonces, si yo voy a poner unas diapositivas para hablar cierto tema, no sé, voy a hablar de mercadeo hoy y vamos a hablar del producto, el precio, la plaza, la promoción y la publicidad. Eso fue lo que yo dije en la introducción. Esos son los elementos fundamentales en la teoría de mercadeo. Entonces, empieza primera diapositiva, producto, segunda, precio, tercero, desarrolló los temas que iba a decir. Digamos que es donde usted prácticamente cumplir lo que prometió, ¿cierto? Y entonces, si esa es la introducción, ¿eso sería qué? El desarrollo. El desarrollo, los contenidos, el cumplimiento del objetivo. ¿Sí? El desarrollo de la... Cuando usted está haciendo un ensayo, lo que ella María Julia, entonces viene la primera parte de la introducción, en la segunda parte desarrollo mis tesis, desarrollo mis argumentos, digo, o complemento lo que ya hablé de manera general en la introducción. ¿Y qué le falta a esto? Introducción, desarrollo, ¿cierto? Conclusión. Si eso a uno le dicen las partes del cuentito, cuando uno estaba en la escuelita, ¿cierto? Introducción, nudo y desenlace, ¿cierto? ¿De qué se trata la historia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cómo se terminaron los hechos? Entonces, acá, repita brevemente lo que dijo que iba a decir. Básicamente, ¿saque qué? Conclusión. Entonces, en todas las formas de comunicación, sería como el esquema lógico de cualquier medio que nosotros utilicemos. ¿Sí? Tenga siempre esa premisa. Está peleando con la señora, está peleando con la novia. Póngale orden a eso. Entonces, cada uno empieza a botar cantaletas. ¿Les ha tocado? Ha tenido novia cantaletosa o con la mamá. Yo empezaba a pelear con mi mamá y empezaba a decirme, yo me iba a comer, a desayunar, volvía, usted todavía está hablando lo mismo, ¿sí? Y le remachaban a uno. Entonces, en cualquier evento de eso, bueno, ¿cuál es el tema que vamos a hablar hoy? Estoy aburrido con usted porque está llegando muy tarde, muy bien. ¿Cuál es? Póngale orden, ¿cuál es el argumento? Es que mira lo que pasa, la inseguridad, la calle, yo no puedo dormir, pues lo mismo, está muy bien. Es conclusión, ¿cómo vamos a organizar esto? Mismo hay una regla, entonces usted tiene que entrar aquí a la 1, o si no, le echo tranca a la puerta, mirar dónde va a dormir, pero no me puedo estar. ¿Estamos de acuerdo? Hasta en eso, póngale orden a la forma en la que usted se comunica. Va a llamarle la atención a una empleada, comunicación oral, ¿cierto? Bueno, hermano, usted no está, primero salude, ¿cierto? Porque sí, hay que ir a su casa, con su familia, estoy muy contento con usted, con su trabajo, pero necesitamos hablar de estos temas, ¿cierto? Resulta que pasa esto, y aquello. Ay, ¿cómo así? Entonces empecemos, cuénteme de eso. Ah, es que lo que pasó fue así. ¿Y qué pasó con eso? Y es listo, muy bien, ya lo entendí. En conclusión, hermano, pilas con eso, porque eso es culpa suya. Usted no tiene la culpa de esto, voy a hablar con tal, pasé un informe de esto, pipi, chao, despedida. ¿Sí o no? Introducción, nudo, desenlace. ¿Sí? Introducción, desarrollo, conclusiones. En todas las formas de comunicación. Primera premisa fundamental. ¿Estamos de acuerdo? Ya que lo haga oral, hágalo por escrito, hágalo por señas, hágalo como sea, pero tenga esos elementos. Entonces, cuando usted escribe cualquier texto argumentativo, se ponen a hacer un resumen comentado. Haga la introducción, haga el desarrollo, haga un artículo de opinión, una reseña, una crónica, cualquier tipo de elemento de esos, hacer un cuento, hacer una novela, pues también, ¿sí? Lo que pasa es que hoy en día, por ejemplo, en el cine hay más creatividad, ¿no? A veces lo enredan a uno y empiezan por el final y después le cuentan la historia y uno ya lo ponen como a mover la cabeza. Pero de hecho, en todo momento se dan los tres sucesos, ¿cierto? Para uno poderlo comprender.
Listo, muy bien. Sígame entonces con Juan José. Juanjo, cuarta pregunta. Muy bien, ¿y usted cómo redactó eso, pues? Háganos llorar a ver aquí a ver si le damos el permiso. A ver, pero escribidos, pero Ah, sí, 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 la que usted me contó. Pero recuerden una cosa, vean, en cualquier cosa hay que quitar en la impersonalidad, ¿cierto? O sea, el pase, sea lo que sea, hay en el momento, ¿cuál es el rol? El rol de jefe, el rol de jefe. Listo, Ana. ser que se entiende. Quieren mi atención. Nada grave. Si algo que necesitas tener, pues evitar que se. Por eso me gustaría solicitar. Póngalo ahí, déjalo hasta ahí. Primer párrafo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Introdujo o no? Se sabe de que no le está saludando ni le quiere decir feliz día del patrón. Ya está claro, ¿cierto? Que le va a hacer una solicitud de un permiso. Listo. Punto aparte. De acuerdo al anterior, ahí viene una frase como de enlace o de enganche, ¿cierto? De acuerdo a lo anterior, quiero solicitarle. Sí. Ajá. Listo. Agradezco mucho. Punto aparte, listo. Ajá. Mejor de mí a conversar. Quedo atento a las respuestas. Son saludos cordiales. Ajá. Ahí está. Eso es ese es el contenido de un documento de ese tipo. Muéstrame, por favor, Juan. Listo, vamos con Jair. ¿Dónde está Jair? Jair, léame la pregunta que usted quiera, así como de resumen, de las que pusimos. ¿Cuál nos quiere compartir? La, la carta es suya, muéstrame la vez. Listo. Le faltó como el último pedacito, pero bien, déjame acá, por favor. Valentina. Valentina Ríos López. Vale, entonces hacerlo, lo del lenguaje del cuerpo, las manos, los pies. Listo, a ver. Las dos mejor, el ensayo y las partes del ensayo, ¿cierto? Listo, préstame por favor. Juan José. Juan José, Juan José la segunda, Juanjo. Juan José ya leyó. Ah, no, entonces es José David. José David Rojas Bustos.
Terminar. Listo, José. Las manos aplicadas como las manos como ejemplo extensiones de lo que se está hablando, tal vez como énfasis, ilustración, etc. Los ojos demuestran aspectos más internos de la persona como sentimientos, pensamientos, intereses y datos psicológicos. B. Los pies muestran seguridad, comodidad, diversión, los cuales son aspectos más sociales y más implicados al ambiente o de la situación. Muy bien. Gracias, David. Préstame, por favor. Bueno, seguimos acá con Néstor Alberto. Néstor. También la segunda, por favor. De cómo hablamos con las manos, con los ojos. Comunicamos de manera verbal con las manos, los ojos, los pies. Sí. Las manos, la comunicación normal con las manos es muy rica y puede transmitir una variedad de mensajes. Aquí hay algunos ejemplos. Puede decir que aprobar, el pulgar arriba, rechazo, el pulgar abajo, un saludo, una mano levantada, expresiones de emoción, frustración, golpear la mesa, aplaudir, levantar la mano. Los ojos. La comunicación no verbal con los ojos es fundamental y puede transmitir una gran cantidad de emociones y mensajes. Contacto visual. Mantener la mirada transmite interés. Con los pies. La comunicación no verbal a través de los pies es menos obvia que la que se realiza con las manos y con los ojos, pero también puede transmitir mensajes significativos. Nos dice postura y dirección, orientación. La dirección de donde apuntamos los pies puede indicar a quién o a qué estamos apuntando o prestando atención. Cruzados. Cruzar los pies puede indicar comodidad o de sensibilidad, mientras que tenerlos abiertos transmite confianza y apertura. Muy bien. En el lenguaje del cuerpo de Alan Pease, que es el libro pues, que más se utiliza como de bibliografía para entender el lenguaje del cuerpo, habla mucho de eso. Entonces, los pies también denotan o ayudan a señalar hacia qué persona dentro de un grupo ustedes que están mostrando interés. ¿Sí? Cuando dejamos que se acerque mucho una persona, recuerda que todos tenemos como un límite, ¿cierto? De una zona personal. Y yo me acerco demasiado, si me arrimo mucho, ¿qué va a hacer por ejemplo, si usted se arrima mucho a una mujer? Lo que va a pasar inmediatamente es que ella va a tratar de protegerse como su intimidad, ¿cierto? Por ejemplo, es muy común. Usted está como, por ejemplo, tomando café. Si alguien se le acerca mucho, a uno va a tratar de irse para atrás y sobre todo como protegerse, ¿no? Entonces tenemos entonces un espacio personal y a todo el mundo no le agrada el tema de los abracitos, que seamos muy confianzudos. Entonces, eso también lo tiene que detectar uno en el tema de la comunicación verbal, hasta dónde acercarse. Listo. Hay una... A mí a veces me funciona mucho este tema porque mi esposa es psicóloga y ella me explica mucho eso. Y yo he aprendido como a detectar eso en los empleados. En la forma en la que hablan, cuando tienen inseguridades, cuando están nerviosos, o también en las relaciones sociales. Por ejemplo, el tema del baile. ¿Sí? Si yo tengo a Mario, venía acá y la abrazo, pues en ese entorno, eso no se ve bien, eso no, sino que tiene que la familia. Pero cuando está bailando, ¿qué es? ¿Cierto que sí? Es normal que todo el mundo lo acepta, pero sin embargo también debe haber una distancia entre más cerquita, pues
también ya se va como invadiendo esa zona. Entonces, pues también es tema cultural. Usted en el eje cafetero, pues usted baila para ahí. Usted está bailando con una de la costa, que son más sueltas y uno tiene esa más sueltas, pero digamos más espontáneas, ¿no? Y el baile es como un poquitico más junto, ¿no? En el tema, por ejemplo, se puede detectar cuando se agradan unas personas en una fotografía, porque en los abrazos hay gente que junta las caderas, ¿cierto? Entonces, cuando usted junta la cadera con la persona de al lado, hay como una mayor, digamos, de alguna manera, como una mayor empatía, un mayor acercamiento. Entonces, hay gente que detecta efectivamente todo eso, porque hay una cantidad de, digamos, de documentos y de estudios que ya lo han demostrado. Como les dije al principio, nuestra labor no es interpretar eso. Nosotros tenemos que tener un conocimiento básico. Pero, por ejemplo, nos apoya de psicólogos, de trabajadores sociales para hacer ciertas pruebas a la hora de reconocer personas que están mintiendo, o a la hora que vamos a hacer procesos de reclutamiento de personal, o a la hora que necesitamos mejorar las habilidades blandas al grupo de trabajadores. ¿Listo? Muy bien, aquí me faltó por leer. Ya me quedó Néstor y Wilmer ya me había leído, ¿cierto? Muy bien. Entonces, primer tema, ok, taller. Vamos entonces con la segunda parte de hoy. Vamos a concentrarnos más o menos unos 45 minuticos en estos temas de la comunicación oral. ¿Cómo hacer presentaciones efectivas? Si han entrado a la plataforma, eso lo pueden descargar ahí. Sin embargo, dentro de la presentación vamos a decir algunas cositas que no están ahí, entonces no queda de más tomar algunos apuntes. Muy bien, entonces, comunicación oral, hablar en público, técnicas para hacer presentaciones efectivas. Algunas recomendaciones, entonces, que vamos a tener hoy. Vamos a ver si esto adelanta. Listo. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Vamos a tratar de entrenar algunas habilidades que vamos a requerir para realizar una presentación efectiva. Vamos a avanzar. Muy bien, entonces, 4 temas que queremos hablar. Vamos a tratar de abordar el tema de la comunicación interpersonal. Ya ustedes me ayudaron un poquitico con el desarrollo del taller durante la semana. ¿Cuáles son las fases que debe tener una presentación? Número 3, los icebergs o los captadores de atención. Más bien esa palabra es anglicismo, es como romper el hielo, digamos así. Como romper el hielo en una presentación y algunas cosas para evaluar el proceso de presentaciones orales. Entonces, este grafiquito ya nos habla de que la comunicación como tal es un sistema. Recuerden que todo sistema tiene unas entradas, un proceso, una salida y una red para el entonces. Entre el emisor y el receptor, entonces hay un contenido del mensaje que quiero transmitir, hay un canal de transmisión de ese mensaje, pero lastimosamente también hay una serie de elementos que hacen interferencia en la comunicación. ¿Listo? ¿Qué les parece a ustedes o qué elementos en un momento determinado pueden interferir en una buena comunicación? Entonces, por ejemplo, ok, el ruido.
¿A qué te refieres ahí? Entonces, ya estamos en una conversación. ¿Sí? Pues te estoy explicando algo. En lo que yo te quiero decir, ¿qué cosas nos pueden interrumpir? En la fábrica, en una fábrica hay un problema tenaz de comunicación, que es el tema de los ruidos, cualquier tipo de elemento que pueda interferir en la visión, ¿sí? ¿Qué más? Los gestos podría ser. Bueno, la predisposición de uno o del otro para la comunicación. Yo le estoy hablando a usted inmediatamente, como hablamos con el lenguaje del cuerpo. Yo le empiezo a hablar, inmediatamente cruzan las manos, ¿cierto? Y tiene una postura desafiante. Entonces, ahí seguramente no va a haber una buena comunicación. Con las manos. Hay personas que mueven demasiado el cuerpo en una conferencia y lo marean a uno, de tanto que caminan. A uno sí le dicen camine en el auditorio un poco, pero hay gente que se mueve demasiado para un lado para el otro y muy rápido. Entonces, eso también causa interferencia. ¿Qué les parece, tío? Subir el tono de la voz es importante, pero a veces hablamos muy despacito. Eso le pasa a los estudiantes cuando no tienen para a veces no lo recuerdan, entonces o se tapan con una ¿sí? Bajan el tono de la voz hace parte de los elementos que apoyan la comunicación. Usted en un momento determinado tiene que subir el tono de la voz. Como usted está regañando, usted está llamando la atención. Usted tiene hijos, ¿quiénes tienen hijos acá? ¿Sí? Y usted va hablando con el niño. Ay, papito, cuidado si quiere hacer televisor encima, mi rey. Sí, pero no se no, mi rey, que eso se le va a ver. No pega un grito, no. Televisor encima, váyanse de ahí, bonita. Yo no. No les pasa. Entonces, uno apoya el mensaje con el tono de la voz. En un momento determinado, cuando quiere recalcar algo. ¿Sí? A mí me gusta la música, a mí me gusta toda la música, y plancha, reggaetón, lo que sea. Pero hay una canción de plancha, de un romántico, que se llama Que soy rebelde. ¿Sí? Entonces canta, ella es como argentina, es como sobre del sur de América, y ella canta, yo soy rebelde porque el mundo me está. Y rebelde. Somos los de rebeldía, ¿sí o no? Rebelde, usted habla de rebeldía, habla de Alejandra Guzmán, ¿cierto? Porque ella necesita, ¿a quién le importa, cierto? Y habla fuerte y se rasca las vestidos, ¿cierto? Apoya la canción y uno le cree, no, o sea, si es rebelde. Pero esa cosa que rebelde va a ser, hay un apoyo de esas dos cosas. Hay un elemento también que interviene mucho y es el ambiente físico. ¿Sí? Aquí en el salón está bien, tenemos buena temperatura. Bueno, estaban diciendo que venía malo ahora, pero ya ha ventilado un poquito. Pero puede estar en una exposición súper buena, súper bacana, pero se viene un olor raro, se suelta un gas, se suelta alguna vaina. Eso lo desconcentra uno inmediatamente. ¿Sí? O una temperatura extrema, mucho calor o mucho frío. También una aire acondicionado a chorro todo el rato, y de ahí, usted ya pierde el interés cuando se va a acabar, qué va a hacer cuando vamos a salir de acá. Pero resulta que en la vida real, muchachos, a uno le toca atender eventos, no solamente en salones entapecados, con aire acondicionado, usted, hay muchas veces la vida profesional no mandan a donde sea, ¿sí? Usted es jefe y tiene que hacer visitas, director de compras, tiene puntos de venta a su cargo, pues hay unos lugares muy chéveres, muy agradables, pero hay otros que no. Hay unas profesiones, ¿cierto?, que implican, por ejemplo, hacer trabajos de campo. Yo me imagino cuando quiera barrios vulnerables, uno que tiene que recibir gente y donde se sienta uno en cualquier parte. Entonces usted no va a tener ese espacio, no va a tener donde poner un video, ni donde poner una cartelera, ni estar como para las 2 horas. Entonces uno se tiene que adaptar de alguna manera al contexto. Y ustedes me lo dijeron allá. ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde está hablando? ¿De qué está hablando? Entonces, fundamental eso. 4 elementos fundamentales entonces ahí.
Buena comunicación, tener confianza en sí mismo, ¿sí? Tratar de notar credibilidad en lo que estoy diciendo y la claridad. 4 habilidades blandas. Son habilidades blandas, ¿cierto? Son habilidades blandas, son habilidades más bien del ser, ¿cierto? Competencias del ser. Pero usted las tiene que desarrollar y se le tiene que adecuar dependiendo del contexto. ¿Sí? ¿Por qué no tenemos confianza en una exposición? ¿Qué nos puede pasar? Porque no nos preparamos. No nos preparamos. Tener nervios no está mal. ¿Sí? Pero está venir, no quiere decir que no se preparó bien para el tiempo. No se preparó bien para este tipo de eso. Hay elementos, uno va ganando confianza, ¿cierto? Porque ya lo ha hecho muchas veces y hay temas que son muy repetitivos, ¿cierto? La primera vez usted ya lo preparó y ya sabe que hay gente que se gana la plata con un solo discurso muy bueno de una hora, ¿sí? Hay un policía por ahí, 20, yo no me acuerdo con la madre, que hace conferencias por todo lado y repite la misma. Después de que ya le sacó mucha plata, monta otra. Pues eso ya lo ensayó, lo preparó, tuvo todos los elementos. Una charla de 4 horas. ¿Quién se le aguanta una charla de 4 horas? Pues si yo le hablo 4 horas con el video bien, usted seguro que me va a sacar la madre y todos van a empezar a dormir y me van a echar madres. ¿Cuándo será que se va a acabar eso? Ellos dicen que cuando la gente al final aplaude muy fuerte y muy duro, no es por lo bueno que estuvo en la conferencia, sino dándole gracias a Dios. ¿Sí? ¿Sí o no? Pues, voy a contar un caso. Yo, cuando salí del colegio, dábamos charlas de 4 horas. Yo le estoy hablando de que yo tenía 16 años. 4 horas en una charla. Público. ¿Cuáles eran los participantes de la conferencia? Profesores. Usted sabe lo que es dar una conferencia, un gremio súper complicado, porque son duros de entretener. Resulta que yo el primer trabajo que tuve de 16 añitos fue con un escritor un escritor y conferencista muy famoso de Colombia. Y el negocio de él no era la conferencia. El negocio de él era vender libros. ¿Sí? Entonces, él tenía un librito que se llamaba Actitud Positiva, el doctor Jaime Duquina, es decir, hasta tiene un programa de televisión en el Canal 1 por las noches, directo, entonces, tiene libros de superación personal. No, tiene como 6 libros. Yo trabajé con él. Entonces, 4 horas duraba el taller en las semanas pedagógicas de los colegios. Recuerden que cuando todos estábamos chiquiticos, entonces, esta semana no hay clases porque es semana pedagógica. Por los profesores en vacaciones, mientras nosotros estábamos todos descansando, yo me reúno para planear. Entonces nos abrían el espacio 4 horas. Jaime Duque, entonces, armó unos equipos de vendedores. Vendedores. ¿Cuál era el objetivo? Entonces, en el equipo de trabajo había una psicóloga, un experto en ventas y un auxiliar de ventas. Julián es el auxiliar. Entonces, él preparó una charla, preparaba a los psicólogos para dar una conferencia interactiva, llevaba bombas, llevaba chocolatinas, llevaba unas goticas que para la vacuna contra la violencia. Y el rol mío, aquí donde ven, yo era actor. ¿Sí? ¿Cuál era mi papel? Entonces resulta que yo estaba tan preparado que nos consiguieron profesor de teatro, era la familia Román. ¿Conoce usted Edgar Román, Julián Román? Ellos son actores colombianos, ¿cierto? Julián Román fue el que hizo de Juan Gabriel en la serie, ¿cierto? Y el papá de Edgar Román, que es así un actor muy famoso. Ellos nos preparaban a nosotros. Entonces éramos unos tíos por todo el país. Esa era una charla de 3 horas para profesores y los profesores eran así.
examinado. El objetivo de la charla era tocar el tema de cómo detectar cuando los muchachos están consumiendo, ¿sí? De cómo, de los libros que estaba diciendo aquí el amigo, de temas de superación personal, de apoyo apoyo a la pedagogía. Entonces se daba la conferencia y en un momento en el que la señora estaba hablando, entraba este pechito a hacer un monólogo de 20 minutos. Es un monólogo. Dime. Una persona hablando, pero era una presentación teatral. La cosa es que había preparado muy bien para eso. La ropera que yo saqué, consigas una ropa vieja para que se vista de la misma. Entonces yo me conseguí una ropa viejita de la casa. Cuando me la vieron, lo que hicieron con esa ropa vieja fue limpiar un carro. Cogieron y limpiaron las llantas, limpiaron todo un carro. Y eso quedó negro y yo así me lo tenía que poner. Untaban la cara de tierra. Y entonces yo entraba al auditorio con 100 profesores, como colado, oliendo feísimo, una ropa olía feísimo. Y empezaba como a pedir desplante. Y había gente que sacaba y me daba monedas y billetes y yo, todo el mundo se metió. Y ya me subía al escenario, ¿sí? Y hacía todo un monólogo y la gente de final yo ponía a llorar, todo el mundo, ayúdenme, y yo para y eso entraba la psicóloga y el vendedor a rematar la conferencia y a vender libros a los. La gente quedaba con el corazón así. No, yo tengo que aprender, pues, o sea, de alguna manera, una técnica de ventas. Y el librito valía en esa época, valía como 20.000 pesos, una tajada. Y ese libro se vendía. Pero aparte de los libros, en esa época no había pues mucho, muy buen internet, entonces los profesores tocaban enciclopedias, libros de historia de Colombia, y nosotros finalmente terminábamos era vendiendo de unos libros que pagaban por descuento de nómina. Una técnica de ventas. Aquí a mi cuenta, entonces si uno prepara una buena conferencia, si uno tiene un buen cambio de actividad, usted puede lograr la concentración de la gente. ¿Qué pasa con el público como ustedes? Ustedes son adultos, son casi ya profesionales. ¿Cuánto rato me aguantan una conferencia bien aguantada? De 35 a 40 minutos. Eso es lo que usted se va a aguantar. Algunos menos, porque a los 2 minutos ya tenían el celular en la mano, ya estaba en el YouTube. Pero una persona bien concentrada, un profesional se aguanta 40 minutos una charla. Pero ¿cuánto le aguanta un niño? Aquí usted lee la mejor charla de todas. Un niño no se le aguanta 5 minutos usted hablando. Y así por... Ahí mismo va a querer ¿qué? Pararse, molestar, picar aquí, picar allá. Entonces, ¿cómo hacen las profesoras para enseñar? Como usted lleva al niño a las 7 de la mañana y lo recoge a la 1. ¿Cómo hace una profesora para quedarse 5 o 6 horas con un peladito? Juego, ¿cierto? Cada 20 minutos le está cambiando la actividad. Plastilina, listo, vámonos para el parque, camine, coma, duerme un ratico, vámonos a comer, ahora vamos a cantar, ahora hacemos educación física. Entonces, hacen 8, 9, 10 actividades. Entonces, aquí viene esto, que uno se tiene que adaptar al contexto, ¿sí? Uno tiene que saber quién es su público, cómo le va a hablar y qué actividades, cómo va a manejar el discurso para que confíe en usted y para que lo maneje de manera clara. ¿Listo? Yo tuve la oportunidad de tecnología a los niños de transición de unas clases. ¿Sí? Pero que esa tecnología piensa en robots. Dime. ¡Pum! 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 Escribiendo mal. Se escribe así. Ahora lo que hay que buscar la cara. De Ken Blanche. ¿Listo? Muy bien. Entonces, de acuerdo a eso, decálogo de un buen orador. 10 cosas que hace un buen orador. María, ayúdame con eso, usted que tiene esa voz tan bonita. Utilizar lenguaje claro y conciso. Transmitir ideas sencillas, no simples. Evitar frases hechas y muletillas. Utilizar
Con tiempo, adverbios y adjetivos. Decir al principio lo más importante, dar ejemplos, dar únicamente cifras fundamentales, serenidad y tranquilidad, prevenir con antelación imprevistos, dominar la situación, control, veracidad, silencio. Muy bien. ¿Listo? Entonces, varias cosas acá. El lenguaje tiene que ser claro y tiene que ser adaptado al público. No es lo mismo tener niños de 5 años o adultos de 70 a tener personas del campo. No, usted no puede pensar nunca eso, ¿sabe? Usted tiene que volver agradable cualquier tema. Si no es en la exposición como tal, en las actividades que haga para lograr la retroalimentación. Entonces, usted sabe que el tema es muy largo, entonces no tenga discursos muy largos y más bien trate de tener interacción con el público. Es una actividad para hacerlo, digamos, más amigable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa entonces con eso de las muletillas? Usted tiene que detectar que en el vocabulario tiene eso. Entonces algunas personas dicen, lo más importante es, por eso eso es lo más importante. Entonces, para resaltar lo más importante, siempre dicen lo mismo. O tienen un sí, ¿de acuerdo? Entonces, ok, ¿sí? Yo en la exposición les cuento las muletillas porque no las entero. Entonces uno empieza a decir a la gente, mira que usted dijo 14 veces la palabra es importante, la palabra siempre, la palabra que, porque entre los nervios repetimos cosas y se nos vuelve el discurso monótono. Serenidad, tranquilidad, antelación contra los imprevistos. La gente monta las diapositivas hermosas en Canva, antes lo que llamábamos Prezi, y usted resulta y llega y no funciona el computador, no le leyó la memoria, se fue la luz. Y la charla está ahí, la tiene que dar. Entonces se cancela el evento. ¿Qué toca? Y busque otra manera de hacerlo. Yo qué le digo a la gente, lleve hojas blancas para poner a la gente a interactuar, o si toca hacer, o llevar el resumen de las diapositivas en fotocopias, de tal manera que las pueda entregar y que la gente pueda leer. Les estaba contando cuando tiene que hablar usted con campesinos. Nos toca en la vida hablar con campesinos a veces. Uno tiene que ir por allá hasta las veredas. Pasó una vez a mi esposa en un cultivo de aguacate. Eran por ahí 100 campesinos recolectores de aguacate. Usted en medio de fijado por ahí en la montaña de San Pablo, no va a encontrar una caseta para 200 personas con aire acondicionado. A la orilla de la carretera, la gente sentada allí. ¿Y cómo la veían? Se subió encima de Willis. Y encima de Willis, ¿cuánto tiempo le hablan los campesinos? 15 minutos. Concretamente, si vamos a hablar de riesgos en el campo, pues, póngase las botas que un machetazo se rebana un pie mío, ¿cierto? Protéjase del sol, protéjase de la intemperie, póngase la cachuchita, póngase el sombrero, ¿no? Si va a bajar por una zona muy empinada, utilice un arnés de seguridad o algo así. Entonces, tiene que dar unos tips rápidamente según ese público. No se puede hablarle. Es que según la ley colombiana del SGSST, del artículo 84 dice, no. Y tiene que acomodar el discurso dependiendo del público. Muy bien. ¿Qué hace un mal orador? Decálogo del mal orador. No contestar preguntas de participantes. Ser evasivo en las respuestas. Desconsiderar a algunas personas presentes. Atender solo a personas afines. Hablar mal de otros no presentes. Eternizarse en los tiempos y las finalizaciones. Mezclar información y autobombo con arrogancia. No escuchar los consejos de otros. Ser intolerante.
quejarse del tiempo, de los medios, de la organización, etc. Muy bien. Entonces, cometemos muchos errores. Hay personas muy inteligentes, tienen mucho conocimiento, pero no son buenos oradores. ¿Sí? Les voy a contar una historia. Antanes Mocus, ¿saben quién es Antanes Mocus? Del suelo. Exalcalde de Bogotá, es rector de la Nacional. Una persona que es, pero muy, muy pensante, es un genio. Nosotros realizábamos en Confenal, con la Caja de Compensación, hacíamos el Congreso Nacional e Internacional de Pedagogía. Les invitábamos a los profesores de todo Colombia para darle charlas de cómo ser mejores profesores. En una ocasión nos dio por invitar a Manantana al grupo. Era la ponencia más importante de todas. Confenal. No estaba Confenal. ¿No conocí? 11:50 de la mañana. Auditorio sin aire acondicionado. Con ventiladores. Eso era, yo lo arreglaron bonito, yo le pusieron todos los juguetes. Y salió en Antanas. Se paró, sacó el discurso de 9 hojas y empezó a leer. Lo leyó. Tremendo discurso. Tremenda ponencia. Pero a nosotros no nos gusta eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿O sí? ¿Usted le gustan las interlocuciones del presidente de la República cuando nos daña la novela y no podemos ver la casa de los famosos por culpa de él? ¿Ah? Y habla, y habla, y habla, y habla, ni siquiera un slide, una diapositiva para explicar algo. Entonces, no, a nosotros los colombianos somos más, digamos, más elocuentes y nos gusta más como el saborcito de la exposición. Por eso vienen todas esas técnicas que se deben utilizar para que la gente se enganche con la temática. Muy bien, entonces paso por acá. Esta no se les voy a explicar esta así. Un buen orador tiene empatía. Tratar de tener interacción con el otro. Póngase en el lugar del otro. Cuando usted le dice su exposición dura 20 minutos, pues 20 minutos tiene que durar. Ni 5 ni 30. Porque es que cuando uno organiza los eventos, cuando organiza planea las actividades, hay un cronograma que se debe seguir. Pues, si usted se alarga mucho con su discurso, ¿qué va a pasar? Pues que va a terminar dañando todo lo que ya estaba planeado. Se corrió la hora del descanso. El segundo, que debía de estar terminando a las 11:50 para salir a almorzar, son las 11:30, la gente muerta del hambre y el apenas empezando a hablar. Y usted le dan las colombianas, usted le dan las 12 y está todavía en la charla, ya le empiezan a donar las tripas, a sentarse maluco, a moverse para un lado y para el otro, pierden interés en el tema, así sea muy bueno. ¿Sí? Entonces, elegir los horarios es importante y respetarlos también. Usted como trabajador, ¿cuál es el mejor horario para que le den una capacitación? ¿Ah? Primeras horas de la mañana funciona bien, pero no le toque que tiene que entrar media hora, 1 hora antes. ¿Se lo dije? A las 8. Entramos a las 8, pero como hay una conferencia, llegan a las 7. Ya usted sabe que la gente le llega prevenida. Ya usted lo sabe. Pues cuando es en el horario de trabajo, pues bien, la gente le funciona. El horario extra de trabajo. Salió a las 6 y la señora son las 6:10 y todavía está hablando. Ahí es donde empieza el lenguaje no verbal en la ciencia. La gente maluca, Gustavo Adita como para una psicología, están que arranca, ¿sí? Porque le están robando su tiempo, ¿no? Le están robando su tiempo. En educación eso es tenaz.
Yo les voy a decir una cosa aquí. El único servicio que uno paga bien caro para que no se lo presten es la educación. Porque usted ve estudiante, ¿sí o no? Profe, ¿y a qué hora salir? No, no. Usted pagó hasta las 8:30 y a las 7:30 está diciendo, ¿y a qué hora terminamos tan tarde? ¿Por qué no salimos más tempranito hoy? Es porque no, usted ya pagó. ¿Ah? ¿O no? Pague usted por un masa de 250.000 por que dura 40 minutos y que le digan a los 10 minutos ya acabamos. Y usted ahí bien relajado, bien rico y ni siquiera lo acabaron de jugar bien. ¿Ah? ¿O no? Díganme que no se puede, no porque no tienen la razón. No, profe, no ponga tanto trabajo porque no, ¿cuándo vamos a hacer todo eso? ¿Y para qué pone trabajo? Para tenerlos entretenidos o para que aprendan, no para que practiquen. ¿Tengo razón o no tengo razón? Y le debe ser de acá. Y cuando usted paga una maestría, un doctorado que vale 14, 15 millones de pesos, y se encuentra unos compañeros así. ¡No ve todo eso! Profe, la clase es de 7 a 12 y entramos a las 9. Estoy pagando un montón de plata. Ahí les dejo un interrogante. Entonces, hay que valorar a nuestro público. Hay que valorar a nuestro público. Darle el lugar que se merece. Si están requiriendo una información, darle bien esa información, que se sienta bien atendido. Bueno, aparte de empatía, la asertividad. ¿Qué es eso? La asertividad en la transmisión de esto. Asertividad. Expresar de forma directa y clara nuestros deseos y emociones, siendo respetuosos con el punto de vista del otro. Término medio entre timidez y descaro. Facilita defender las ideas propias sin agresión. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, usted, ya vimos que los discursos planos no nos gustan. ¿Pero que sí? Una persona hablando de ahí, entonces, en un momento determinado, hay que soltar algún dato, alguna estadística, hasta algún chistecito. Pero no se trata es de que todo el rato la gente esté muerta de la risa, porque ya también se torna poco seria digamos, la exposición. Defenda sus ideas. Ustedes pueden apelar, ¿no? No estoy de acuerdo con eso. Me parece que eso no debería ser así. En muchos casos se da. En muchos casos se da. Bueno, un buen orador también tiene una escucha activa. ¿Sí? Utilizar mucho el tema del contacto visual. ¿Qué es eso de asintiendo? Está hablando con alguien, ¿sí? De vez en cuando, sí, uno no, la gente abre los ojos, no, entonces, algo de lo que uno dijo le molestó al otro. Trate de detectar qué fue eso, déjenlo hablar, participe. Por lo general, no siempre dentro de cualquier exposición hace pausas para que la gente haga preguntas o refute sobre algún contenido. ¿Listo? Pero entonces nosotros, ¿por qué no escuchamos? Tenemos escucha selectiva, a veces escuchamos solamente lo que nos conviene. Entonces ahí es donde viene lo que tú decías. Si la gente no está motivada con el tema, no hay nada que hacer. ¿Sí? Usted va a ver cualquier cosa lo va a alejar del libro. Entonces empieza a concentrar, pero rápidamente se va, porque en el medio del discurso, o en las primeros, hay unas reglas ahí, los 20 primeros segundos, las 20 primeras palabras que usted diga, tienen que lograr enganchar a la gente. ¿Sí? Hay una metodología para venta de productos que se llama el pitch. Eso se ve en un programa que se llama Negociando con Tiburones. Eso es una ¿sí? Cuando uno está en un momento así tan determinante,
Lo primero que tiene que decirnos es una frase de enganche, una frase que motive al público que está ahí. Alguna cifra como que le mueva la cabeza, ¿cierto? ¿Saben ustedes que, por ejemplo, yo le he dicho al principio, de acuerdo a los estudios de la Universidad Javeriana, el 75% de los colombianos sufren de pánico escénico a la hora de hacer una exposición? Es un porcentaje muy alto, ¿cierto? La gente le da miedo exponer, sí, a la gente le da miedo exponer, pero como se va desarrollando la habilidad, se va cogiendo una confianza y va adquiriendo vocabulario, maña, ¿sí? Y capacidad para poderlo a veces simplemente tenemos reacciones hacia el emisor. ¿Sí? Esa persona, ya la conozco, no me cayó bien, ya sé quién es, ya he escuchado, he tenido clases con él, no me gusta lo que dice. Tenemos prejuicios o tenemos serias distracciones físicas. Y aquí la universidad está calmadita. A mí me parece muy bueno. Pero, por ejemplo, el 7 y el 8 son salones muy amplios, muy buenos. Pero cuando le da por la pasarela de bucenas, ¿sí? Entonces, el ruido de los carros, a usted como presentador, como interlocutor, ya le empieza a molestar la garganta cuando tiene que hablar mucho. Pueden haber muchas distracciones físicas. Entre esas cosas, ¿por qué le dicen a las mujeres cuando vayan a una entrevista de trabajo, no lleves escotes muy pronunciados? Y tienen que concentrarse en lo que usted diga, no en otras partes que no, ¿sí? Que no le pierda la mirada hacia otro lado, ¿no? Hay una cosa cruel ahí. Yo, en el colegio que yo estudiaba, había actividad pedagógica. Aquí sería como que la normal, ¿no? Aquí es normal de la normal para y preparar muchos profesores. Pero ahorita que cuando pasábamos a décimo, la gente ya escogía, quería irse con una media comercial, ya aprender contabilidad, mecanografía o finanzas, o podía escoger irse para hacer profesor. Y en esa época, por ejemplo, las monjitas, si usted tenía algún defecto físico, no lo dejaban ser profesor. ¿Sí? Por ejemplo, si copiaba, si tenía de pronto alguna cosa rara en la cara, alguna vaina. ¿Alguna vaina? Discriminación, pero el argumento de ellas era que los niños son muy crueles, ¿no? Entonces, que no era fácil la pedagogía, entonces, enfocando mejor, es que por el otro lado que esté sentadita y no le van a notar que camina descobalada, ¿eh? ¿Listo? Distracciones físicas. Muy bien. Son las 7:48. Espérenme un momentico, yo miro esta acá. Terminamos con esta. Y salimos a descanso. ¿Listo? Recuerden, aunque la clase está a las 8:30, descansito cortito. ¿Sí? Entonces, aparte de tener un muy buen discurso y una muy buena presentación, entonces tengan en cuenta también estas recomendaciones. Tengo una posición adecuada donde pueda ver a todo el público. Si yo voy a dar la charla desde acá, mirando para allá, aunque tenga la capacidad de ver, no está bien. ¿Sí? Lo mismo si se hace solamente en una esquinita por allá, como escondido, no, es que donde usted esté, pueda ver al público, el público lo pueda ver a usted. Hacer un barrido visual periódico, ¿sí? No concentrarse solamente en las, porque a veces les pasa a ustedes también, salen a hacer una exposición y en la timidez miran solamente por un lado, ¿eh? Y ahí se concentran todo el rato en la charla. Entonces, siempre traten de mirar a todo el público. Si puede, muevas entre mesas, tampoco esté siempre muy serio, trate de reírse de vez en cuando. Cuando otra persona hable,
trate siempre de asentir con la cabeza o de refutarle de manera cortés si no está de acuerdo con el postura. No le dé la espalda al grupo. También vas. Entonces voy a exponer y siempre voy mirando allá. Comunicación no verbal, no le den la espalda. Recuerda que eso es una ayuda audiovisual. Y hay una regla ahí de diapositivas. La regla del 6x6 está en el examen. Máximo 6 reglones en una diapositiva. Más o menos 6 palabras por reglón. Si usted tiene una diapositiva demasiado cargada, ahí estamos. Siempre usted lo puede colaborar con alguna imagen. Hay gente que se pone muy lejos del público. Es que le dice cuando el auditorio es muy grande, está vacío, ¿qué le tiene que decir a la gente? Con mucha pena, por favor, adelante. ¿Sí? Cuando hay demasiado espacio entre. No permanecer en posición estática. Me dije levantarnos, me puse todo el tiempo parado ahí, que te sigo. Como recitando una vaina. Y no mire el reloj cuando alguien esté hablando. En una reunión es señal de mala educación. ¿Sí? Y se está contando el tiempo. Listo, muy bien. Entonces, pausa. Pausa y venimos con el tema de los elementos para romper el hielo y terminamos. Entonces, 7:50, nos vemos a las 8:05. Listo. Un descansito cortico ahí. Sí. No sirve la presentación. Eso está en la plataforma. Estos están en la plataforma en la unidad. Listo. ¿Tú la tienes? ¿Tienes acceso a la plataforma? No, pues ahí, eso era lo que le quería comentar. Es que ya llevo con las otras clases también, vengo teniendo que no tengo acceso a la. No, mándeme un mensajito por WhatsApp. No, yo soy del curso de los cuales usted me puede mandar el material y yo se lo pongo por WhatsApp. Eso, dale, de uno. Ya terminamos otros 25 y ya nos vamos. Dime. Bueno, sí, no, con lo que quieras. No, pareja, no quería buscar bien. ¿Prefieres con quién hacer tú? Dale, pues si me cuentas de algo. No, igual desatrases y me lo traen, que cambiamos los membranos ahí. Sí, háganlo, hermano. Háganlo. Dime. Dos cosas. La primera, me puedes comentar una clase para la inversión. O algún taller o
¿Qué pasa cuando no? Pero de ahí en adelante me está desconectando para poder. No, desde atrás se entrega la vida entre 8 días de reviso. Voy a abrir un paréntesis para el segundo punto de partiendo de lo que sabes que entra en esa conversación. Ay, hermano, usted no tiene por qué estar acá. Sí. Usted no le llegó un correo hoy. Yo mantengo mirando este cuadro constantemente. ¿Sabe quién me tiene fijado? La señora que si me tiene mirando es una Pero, ¿cuál es el apellido tuyo? Rosa de Yamba. Por eso se me gusta. Usted ya leyó el libro también. No, los que resulta que es que hubo un problema ahí con los horarios. Entonces ustedes los ingenieros se les programó una cátedra virtual no, son unos talleres. La plataforma. No, porque no hay plataforma. Entonces fue por un correo electrónico. Entonces vea, a usted arrasque, manden un correo electrónico. No, perdón, manden un correo no. Mándenme a mi teléfono. Mándenme a mi teléfono 301 759 4235. Usted me mandó WhatsApp, profe. Yo después voy a ver la materia con los talleres virtuales. Ustedes van a ver geología humana y ambiental. Geología humana y ambiental. Y ya puse el primer taller, entonces usted le puso el taller hoy y lo resuelve entre 8 días. Entre 8 días les pongo el segundo y lo resuelvo dentro de X. Son 3 talleres y como esos 3 talleres le hago la evaluación. Entonces usted no tiene que estar aquí porque hay unos que sí hubo un problema con la plataforma y entonces esta materia ustedes no la habían visto, pero entonces les van a ver, vamos a homologar Humanidades 2 con esa que se llama Geología Humana y Ambiental. ¿Listo? Bueno, pues vamos, así quedamos. Bueno, entendí que se puede estar. Sí, además, lo veo dentro de No, pero
Y de ahí,
Y hablar de lucha. No. Dándole rotación. No, pues sí. Sí, cualquiera sentaba ahí. Yo hoy vemos los partidos y siento o no va a jugar los partidos y no sienta ahí. Seleccionar y seleccionar. No, se me recuerdo durante os decía. Gracias, Juli. Aquí no debo. Bueno, terminamos entonces con estas diapositivas para hacer entonces la pequeña evaluación. ¿Qué? Entonces, ya hablamos del discurso, de algunas estrategias. Elemento fundamental, entonces, revisión del espacio físico. Pues, en lo posible, trate de conocer a dónde va a llegar a dar su charla. Que tengamos una buena distribución del recinto. ¿Sí? No acumulados pues en un solo lado, muy apeñuscada la gente. A veces cuando se superan los aforos, pues este salón es para 20. Trae 5 sillas más, se pone la cosa incómoda. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Va a quedar muy pegado del auditorio también ustedes. Tampoco es bueno. Revise los medios, los recursos, las ayudas audiovisuales. Si no va a poder con el video bien, entonces utilice esta técnica para que la gente pueda tener acceso a la información. La temperatura, la acústica, la iluminación y hasta el mismo mobiliario. Hay sillas, unas sillas sin espaldar, como les decía en el campo, uno sentado en un andén, sentado a la orilla de la carretera, pues la gente no se le va a aguantar demasiado. Importante eso. Recuerden que siempre hay 3 momentos en toda presentación. ¿Cierto? El triangulito. Una introducción, un nudo y una conclusión. Aquí es donde aparecen esas formas de romper el hielo. Lance preguntas, haga declaraciones, trate de tener algo divertido, de una cita una estadística oportuna, cuente una experiencia personal, pero tampoco se gaste todo el tiempo dando experiencias, ¿no? Máximo el 10% del tiempo. ¿Listo? ¿Cómo logra usted tener el interés de su público? ¿Lo logra mantener? Cuente anécdotas, mueva mientras que hable, sube o baje el ritmo, la velocidad de la conversación, distribuya materiales, muestre sentido del humor, haga muchos exámenes y muchos parciales. Entonces, haga preguntas, personalice sus propias diapositivas. ¿Sí? Utilice comunicación no verbal, recuerde, sonría, mueva las manos, mueva los pies, golpee. Bueno, entonces, últimas reglas. Entonces, 1/3 del tiempo, trate de disponerlo en el fondo de la temática, ¿cierto?
En este caso sería en el desarrollo fundamental del tiempo. El otro, el segundo, los 2/3 adicionales en elementos que rompan el hielo, en actividades evaluativas y en actividades de retroalimentación. ¿Cómo cerrar entonces la presentación? Revise si se cumplieron los objetivos, revise el contenido, trate de hacer algún feedback o alguna retroalimentación con las personas, despídase de manera adecuada y si es un público que no conozca, ofrece el contacto para engancharlo para próximas oportunidades. ¿Listo? La regla de los 3 segundos en una presentación es cuando usted ve una diapositiva en 3 segundos, la gente tiene que saber, tanto usted como es el interlocutor, como yo que voy a hacer la presentación, tengo que saber de qué voy a hablar. ¿Sí? Si yo tengo una diapositiva muy cargada, como esta, que puede ser bonita, pero está muy larga, ¿sí me voy a entender? Entonces la gente no va a tener tiempo de darle todo el panorama a ella. Entonces, en 3 segundos, rápidamente usted tiene que saber, es una ayuda audiovisual, recuerden. No es que tenga que leérsela toda, sino que usted sepa de qué va a hablar y el público también sepa de qué va a hablar, que le sirva de guía. Mire, tiene un título grande y una imagen que apoya el contenido. Entonces, en 3 segundos la gente tiene que saber. Finalmente, recuerde, no llene demasiado, no cargue demasiado las presentaciones. ¿Sí? Aunque el material sea importante, trate de tener máximo esa regla del 6x6. Si tiene que tener un contenido que sea máximo de 6 renglones y de 6 palabras por renglón. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Fin de la presentación. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para retroalimentar? Vamos a hacer una retroalimentación muy fácil. Vamos a hacer una retroalimentación a través de un instrumento o un cuestionario por escrito. Entonces, les voy a pedir el favor de que cada uno saque una hojita. Realmente le va a hacer una pregunta muy fácil. No hay necesidad de que escriban la pregunta, se las voy a decir. Entonces, vamos a escribir en esa hojita, cada uno de ustedes, 5 consejos que le daría a una persona de cómo hacer, de acuerdo que le charlamos ahora, de cómo hacer una buena presentación oral, ¿cierto? O cómo dar un buen discurso. 5 cositas, por favor, escriban el nombre y escriban esas 5 cosas. Sí, cómo hacer una presentación efectiva, 5 recomendaciones. Entonces, Angie y Diego, los que me quedaron debiendo en el cuadernito, para tomarles dentro de ustedes, me lo traen para calificarles bien. Listo. Eso. Y los que no vinieron con calavera. ¿Dónde me faltan? Ah, bueno, el muchacho que ya cuadré con él. Él se llamaba, ¿cómo era? Juan José Posada. Ah, cierto. Necesito adivinar quién era. Jair Pulgarín. Ahí sí está. Valentina Ríos. José David Rojas Bustos. Ujú. Diego Alejandro Lozano. Ujú. Laura Daniela Cerón.
¿Será que Laura Daniela? Téngamelo ahí, que ya se los... Laura Daniela Cerón. Ah, que se me fue. Bueno, yo me llevo la hojita, pero le voy a pedir a 5 personas que nos lean su mejor consejo. ¿Quién quiere? Voluntariamente. Adelante. Preparar y estudiar muy bien el tema. Muy bien. Claro. Número 2. El lenguaje claro. Utilizar un lenguaje claro. Muy bien. Número 3. Interacción con el público. Logre la interacción con el público. Dar ejemplos. Dime. No usar muletillas. Conecte emocionalmente con el público. Qué bien eso. Dime. Credibilidad. ¿Cómo se logra eso? Con un buen discurso. Sea amable. Más si está con país. Es que también a donde vaya uno, los rolos son más serios. ¿Sí? Entonces uno lo nota en el público. Usted puede echar el mejor cuento que tiene la ¿sí? No, a ningún lado. Muy bien. Regáleme la hojita, nos vemos dentro de 8 días en el examen. María, vamos a ver si van unas cositas acá. Bueno, damos por terminada la sesión.